¿Qué tal, hermanos amigos que nos ven a través de este video? Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jonathan Jerónimo. Mi nombre es Cristian Mejía y les agradecemos ampliamente que nuevamente nos acompañen en este estudio de la lección de escuela sabática. Así es, y en esta ocasión nos toca repasar la lección número 7 de este trimestre. Qué rápido ha avanzado el tiempo y ya estamos a la mitad de esta hermosa lección. Contentos porque siguen con nosotros. Vamos a la lectura bíblica de esta semana. El versículo clave se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice de la siguiente manera: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hasta ahora lo que hemos estudiado de nuestra lección, Marcos, el autor, nos ha dejado en claro en todas las anécdotas quién es Jesús, de dónde viene Jesús, qué es lo que hace Jesús, cuál es el propósito de Jesús. Pero a partir de esta lección vamos a descubrir algo interesante, Johnny. Vamos a descubrir la perspectiva que tenían los discípulos de Jesús, qué pensaba el pueblo de Jesús, quién decían ellos que era Jesús. Y es que Jesús tenía muy claro quién era y cómo estaba desarrollándolo hacia los demás, pero a él también le interesaba que los que estaban cerca de él pudieran tener el conocimiento pleno de quién era él y cuál era la misión que tenía en ese momento. Y vamos a estudiar durante esta semana pues precisamente eso, quién era Jesús y cómo lo veían sus discípulos. Entonces cuéntanos, Johnny, cómo vamos a llevar el repaso de esta semana para que podamos ir descubriendo cómo el Señor Jesús llevó a sus discípulos y a la gente a analizar, a preguntarse, ¿no? Para que ellos pudieran tener una visión clara de Jesús. Pues la lección de esta semana la podemos dividir prácticamente en dos. Jesús está hablando con sus discípulos y lo primero que hace es enseñarles en dos fases. Número 1, la instrucción básica, y número 2, el conocimiento pleno. Y posteriormente les da enseñanzas sobre el reino de los cielos, es decir, qué significaba el reino de los cielos y cuál era la misión de Jesús. Y esto lo hace a través del reino futuro y presente, el mayor reino y cómo entrar en el reino. Entonces, estos son los grandes temas que toca la lección de esta semana. Y la primera sección de esta lección es precisamente la enseñanza básica que hace Jesús con sus discípulos. Les quería enseñar desde lo más sencillo y lo más básico. Y para eso hay una parte de la Biblia, de Marcos en específico, que nos está hablando de eso. Y vamos a ir a Marcos 8, 22 al 26. Esta historia nos dice: vino luego a Betsaida y trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y él le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo: no entres a la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Pues es una historia sorprendente y algo distinta de todo lo que hemos visto. El común denominador es que el Señor Jesús siempre estaba diciendo: no lo cuentes. Pero lo que me llama la atención en esta historia, Johnny, es que el Señor Jesús hizo un milagro en dos fases o en dos etapas. Así es. Entonces pudieran algunas personas decir: ¿será que en el primer toque de Jesús hacia los ojos del ciego no le salió? ¿No le salió? ¿No hubo poder? ¿O qué pasó? ¿Por qué? ¿O fue un milagro a medias? ¿Tú qué crees que pudo haber pasado? ¿Cuál era el fin? Una interpretación básica pudiera ser eso, ¿no? Que a lo mejor no le salió bien el milagro, o le hacía falta algo por hacer, o no lo había hecho bien. Pero todo lo que hizo Jesús tiene un significado, tiene una enseñanza. Y precisamente, como lo vimos en lecciones pasadas, Jesús hablaba en parábolas y este milagro en específico está siendo una representación también de cómo sus discípulos lo estaban viendo. Los discípulos sabían que Jesús era alguien importante y que era el Mesías, pero tenían una visión errónea sobre la misión que este Mesías vino a hacer a la tierra. Entonces, la visión del ciego, cuando se recupera en primer momento, no la recupera por completo. Dice: alcanzo a ver, pero alcanzo a ver como grandes árboles, es decir, ve borroso, no ve claro. Sí alcanza a ver, pero no ve bien. Y esta es la figura de los discípulos. Sí alcanzaban a ver y entender que Jesús era alguien importante, que era el Mesías especial, conocían y habían escuchado su sabiduría, estaban conviviendo con él, pero no veían claramente quién era él.
Posteriormente Jesús toma al ciego, le restablece la vista por completo, y este es el nivel de enseñanza que le quiere dar a sus discípulos, que tengan plena visión y completamente sean ellos capaces de ver quién es Jesús. Entonces podemos ver que muchas veces en nuestro primer encuentro con Jesús puede ser que no entendamos del todo lo que significa, lo que implica ser un seguidor de Jesús. Entonces el Señor Jesús deja esta importante lección, no porque haya sido un error o haya sido un fallo, sino porque nosotros habíamos de encontrar luz en este acto. Sí, y hay muchas personas que saben o han escuchado de Jesús. Saben que es un personaje importante en la Biblia, saben que es un revolucionario en la historia, pero no alcanzan a ver realmente quién era este Dios hombre que vino a la tierra. Y cuando no tenemos realmente el significado de Jesús en nuestras vidas, pues pasa a ser un personaje más. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un personaje histórico? ¿Es un personaje de la Biblia? ¿Es ficticio o es alguien real que a lo mejor hizo trucos? ¿O realmente es el Salvador que vino a morir por cada uno de nosotros? Y te agradezco que hagas esas preguntas porque das pie a que vayamos a la otra parte de nuestro estudio. Más adelante entonces, después de este milagro, el Señor Jesús va caminando con sus discípulos y es ahí donde les lanza esta pregunta. En el versículo 27 dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y sabemos que habían discípulos rápidos, intrépidos, que respondían y empezaban a lanzar las respuestas. Pero esa era una primera etapa. ¿Por qué crees que el Señor Jesús cuestionaba? ¿O a dónde quería llevarlos? Hay que recordar que Jesús era el maestro de sus discípulos y es el más grande maestro que ha estado entre Sin nosotros. duda alguna. Entonces estaba cuestionándolos de manera indirecta para conocer. Lo que Jesús quería era conocer el punto de vista de sus discípulos. Entonces primero les dijo: bueno, ¿quién dicen los demás que soy yo? Porque es muy fácil a lo mejor escuchar lo que los demás dicen de uno, pero nuestra propia opinión a veces es difícil externarla. Entonces Jesús fue primero por el primer paso. ¿Quién dicen? Con una pregunta indirecta: ¿quién dicen los demás que soy yo? Como probando la visión que tenían los discípulos completamente de la persona de Jesús. Sí, lo que habían escuchado por ahí. Y entonces las respuestas llegan. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Un profeta. Y entonces ahí viene el Señor Jesús sabe que a veces al ser humano le cuesta pensar, le cuesta dedicar tiempo a analizar, a hacer un estudio dedicado, detallado, y es entonces cuando lanza la otra pregunta. Así es, y también a veces cuesta sincerarnos, porque podemos tomar las opiniones de los demás, pero mi propia opinión a veces es difícil darla. Entonces Jesús precisamente lo que quería era saber la opinión de ellos, y les pregunta ahora: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ya sabemos lo que dicen las demás personas, ya escucharon. Ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Exacto, lo que dices es totalmente cierto. A veces que invalidamos nuestra propia creencia, invalidamos lo que nosotros hemos vivido, nuestra experiencia personal con Dios, por lo que la mayoría percibe, por lo que la mayoría cree. Sin embargo, nosotros debemos tener muy bien claro todo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y lo que representa. Exactamente, y la representación de Jesús en nuestra vida debe ser personal. No por lo que diga otra persona o no por lo que me contó alguien más, sino cómo lo estoy viviendo yo. Porque yo puedo escuchar que a lo mejor un pastor, un hermano, un anciano tenga una visión muy bonita de Jesús, pero mientras yo no la viva, esa es la experiencia de mi hermano. Yo tengo que vivir en carne propia y saber quién es Jesús. Exactamente. El Jesús que tú has experimentado no es el mismo que yo he experimentado, porque nos ha ayudado en pruebas distintas, en momentos difíciles, pero totalmente distintos. Entonces, tu experiencia es tuya y tú abrazas con el amor que tú has experimentado, y de esa manera yo también, todo lo que yo he experimentado, lo que reconozco que Jesús ha hecho en mi vida, y me aferro a eso, pero no puedo compartirte eso porque lo tienes que vivir tú. Así es, exactamente. Entonces los discípulos Jesús guió a sus discípulos a identificar, y aquí viene otra parte importante, que hasta este momento ninguna persona que no fuera un endemoniado había podido reconocer a Jesús como el Mesías. Y el versículo dice que Pedro fue el que le dijo: tú eres el Cristo.
lo identifica. Uno de los primeros discípulos que lo identifica dice: tú eres el Cristo. Sin embargo, como vimos en el milagro pasado, ellos creían en un Cristo un poco diferente a lo que Jesús estaba haciendo, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero ya lo identifican como el Cristo, el Mesías. ¿Qué visión tenían los discípulos? Vamos a verlo también un poquito más adelante. Y aquí los mandan a Jesús, ya que escucha la respuesta, los manda a hacer algo curioso que ya había hecho anteriormente. Les dice: guarden silencio. ¿Por qué crees que Jesús les manda esto cuando se supone que su misión era salvar al mundo? Recordemos que Jesús contextualizaba todo, y en el momento en el que vivían, la palabra el Mesías era símbolo de rebelión, símbolo de un movimiento militar. Como ya habíamos estudiado en las parábolas, cuando un grupo de gente se amotinaba en el desierto, en las historias, quería decir que algo había pasado. Se estaban poniendo de acuerdo para algo, se iban a levantar en armas, una revolución. Entonces Jesús no quería que antes de tiempo su ministerio fuera truncado, fuera limitado, sino que él tenía muchas cosas por hacer, y como estudiamos al principio de la lección, era un ministerio organizado, sumamente organizado. Sí, y precisamente en esta parte los discípulos todavía creían en un Mesías revolucionario, un Mesías militar, un Mesías terrenal hasta cierto punto. Y Jesús aquí es donde ya empieza a decirles: ¿saben qué? No vengo a hacer guerra, no vengo a liberar terrenalmente a un pueblo, sino espiritualmente vengo a liberarlos del pecado. Y es precisamente cuando ya aquí les da conocimiento pleno y les explica que el Mesías tenía que morir. Qué gran choque, me imagino, que era para los discípulos ver que su líder, que su salvador, les estaba diciendo: yo tengo que morir. Porque ellos creían que él venía a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, tu líder te está anunciando que se va a morir, quiere decir que ya no va a estar. Pues me imagino que era un choque un poco difícil para los discípulos. Tan difícil que pues Pedro, ¿no?, uno de los más intrépidos, de los que siempre estamos diciendo o señalando, porque destacaba del resto Pedro. Entonces Pedro pues como que jala al Señor, yo me lo imagino así, jala al Señor Jesús, lo lleva aparte y lo reprende y le dice: ¿por qué estás diciendo eso? O sea, cállate, o no sé, no lo digas, no queremos escuchar eso. Qué escena, ¿verdad? Qué escena fuerte, ¿no? Que no me imagino la reacción de los demás discípulos, pero la respuesta del Señor Jesús es una respuesta que ninguno de nosotros quisiera escuchar. La Biblia dice que Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí entendemos nuevamente el milagro de la vista al ciego, porque a veces nuestra vista no está enfocada, y el Señor Jesús nos tiene que tocar más de una vez para que podamos aprender. Entonces, ¿qué escena tan fuerte, sí o no? Sí, y es que lo curioso aquí es que Pedro utiliza la misma estrategia, sin querer, digo yo, que utilizó Satanás para tentar a Jesús. Porque le dijo: Señor, sálvate a ti mismo. Lo mismo que le dijo Satanás a Jesús antes de comenzar su ministerio. Entonces, sin querer, Pedro, por eso la respuesta de Jesús, porque Pedro sin querer está tentando de alguna manera a Jesús porque le faltaba la visión. Y entonces aquí comprendemos que realmente Jesús lo que quería era darles a entender quién era él y cuál era su misión. Entonces vemos la respuesta del Señor Jesús a Pedro y también hacia sus discípulos, el cual es nuestra cita bíblica de la semana, donde el Señor Jesús le dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y venga, acompáñeme, sígame. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ibas a perder tu identidad, ibas a abandonar a tu familia sin más. ¿Por qué el Señor demandaba esta entrega? Precisamente para darles a entender la misión que él tenía. Es decir, yo vengo aquí a morir por ustedes. Yo estoy dispuesto a pasar por situaciones difíciles. Quien quiera ser parte de mi reino, quien quiera estar de mi lado, pues tiene que tomar su cruz, así como yo la he tomado, para poder pasar por el calvario que yo también estoy pasando. Los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a pisar el mismo camino que Jesús estaba pisando. Y la palabra de Dios es clara: si tú te avergüenzas de Dios, no puedes seguirlo. Si tú no estás dispuesto a sufrir señalamientos por el estilo de vida, por a quién sigues, por lo que crees, no estás siguiendo al Señor Jesús. Entonces,
¿Quieres preservar tu vida aquí? ¿Quieres estar cómodo aquí? ¿Quieres que la gente te acepte aquí? ¿Quieres amoldarte en este mundo, en esta sociedad? Entonces no podemos seguir a Jesús así. Así es, y Jesús fue rechazado. Jesús, al fin y al cabo, lo mataron. Entonces fue rechazado completamente a pesar del hermoso mensaje que dio. Entonces nosotros como seguidores y discípulos de Jesús debemos estar dispuestos a pisar el mismo camino, a ir por el mismo sendero de Dios. Y este mundo pues no es nuestro hogar, este mundo estamos de paso porque queremos llegar a donde está Jesús, que es el reino de los cielos. Entonces, ¿estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a no pensar en nosotros en primer lugar, en nuestra comodidad, en nuestra prosperidad, sino en la misión que el Señor nos encomendó? Si es así, entonces podemos seguir al Señor. Y vamos a la segunda parte de nuestra lección, que son las enseñanzas sobre el reino, porque Jesús no solamente les enseñó quién era Él, sino cuál era el reino que quería establecer a sus discípulos. Y vamos a ver el reino futuro y presente. Y aquí pasa algo interesante que no logro imaginarme cómo habrá sido en la realidad: la transfiguración. Hay 3 discípulos en específico que presenciaron esa maravilla visualmente hablando. Qué privilegio, la verdad. Sí, Pedro, Jacobo y Juan estaban con Jesús en el momento en el que Él asciende, y entonces se encuentra con 2 personajes especiales, con Elías y con Moisés. Qué momento tan más maravilloso, Cristian. Yo creo que al tener este cuadro, esta escena, ahora sí que cualquier duda, cualquier mala percepción que tenían debió haber quedado disipada. Al entender que no, si el propósito de Jesús hubiera sido militar, hubieran venido, no sé, los ángeles con sus espadas, pero en realidad era una vislumbre de la segunda venida del Señor, ¿sí o no? Así es, era, digamos que las personas más cercanas que pueden tener una imagen de la segunda venida de Jesús son Pedro, Jacobo y Juan, porque vieron esa imagen, era una representación precisamente de lo que sería la segunda venida. Como Elías, más bien como Moisés primeramente representa a todos aquellos muertos en Cristo y que van a estar en esa segunda venida, y también Elías como representa a todos aquellos que en vida van a recibir al Señor Jesús. Los discípulos no sabían en este momento, o no interpretaron completamente esto que estaban observando. La Biblia dice que estaban asustados y espantados. ¿Y cómo no estarlo? Si a lo que estaban percibiendo era la parte divina del Señor Jesús. Habían visto esbozos de ello con los milagros, pero ahora la gloria de Dios era manifiesta. Así o es. Al menos una parte de la gloria de Dios. Exactamente, y precisamente por esto ellos no alcanzaban a entender. La gloria de Dios es algo imponente, sin embargo no debemos tener miedo o temor, por así decirlo, terror, sino más bien estar asombrados de la maravilla que Dios es para nosotros. Y ahí es donde al final de este pasaje viene una gran verdad. Bajando del camino ellos venían callados, venían temerosos, hasta que de repente a alguien se le ocurre romper el silencio con una pregunta. Era una pregunta que los escribas planteaban: si el profeta Elías tendría que venir de nuevo. Pero la figura de Elías ya había sido manifiesta en Juan el Bautista, y Juan el Bautista ya había cumplido la profecía, realizó su labor, realizó su ministerio, y tal cual estaba escrito, también tuvo que morir para cumplir su misión. Así que el Señor Jesús iba dejando verdades en cada momento, iba dejando lecciones a sus discípulos en cuanto podía, y los que estaban más pegados a Él, pues dichosos, gozaron más bendición, más lecciones, más sabiduría. Fue un privilegio, la verdad, de estos discípulos. Así es, y lo impresionante es que no tenían la visión completa todavía. Eso es bien curioso, que a pesar de cómo presenciaron todas estas cosas, aún tenían algunas ideas erróneas, que Jesús poco a poco fue disipando estas dudas o estas visiones que no estaban correctamente. Y podemos ver el contraste de lo que mencionas, porque cuando vienen a encontrarse con los nuevos discípulos restantes, el Señor Jesús se encuentra que sus discípulos, sus alumnos, sus seguidores no podían con una lección que Él ya les había dado la muestra, que Él ya había dado la clase. Entonces se encuentra con una escena donde hay 9 discípulos que no pueden expulsar a un espíritu malo de un joven. ¿Qué es lo que les hacía falta? Fe. Entonces la fe juega un papel tan importante
Y el Señor lo enmarca todavía en los diálogos con el padre de este joven. Porque el padre le dice, yo creo que tú puedes, a ver si es que tú puedes. En otras palabras, el Señor Jesús le responde, a ver, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si yo tengo la capacidad? ¿Lo estás dudando? Eso serían nuestras palabras, o al menos eso así respondería yo. Pero entonces ahí viene la humildad, ahora la verdadera respuesta que debe salir de nuestro corazón. Y la Biblia dice que este padre desesperado, triste, pues cansado por todo lo que ya había pasado, dice en el versículo 24, creo, ayuda mi incredulidad. Y ¿cuántos nos vemos reflejados en este pasaje, verdad? Porque hay momentos en los que cuesta creer. Nuestro sentimiento no nos da la total plenitud de la creencia o de la confianza, pero nuestra mente sabe que Dios nos ha ayudado, ¿no? Entonces es cuando ahí, aunque tengamos dudas, debemos decírselo al Señor y que nos ayude, ¿sí o no? Y es que eso es precisamente lo que debemos tener, confianza en el Señor, no solamente para creer que lo que nos promete lo va a hacer, sino para saber que está con nosotros en ese momento, que incluso lo que nosotros no alcancemos a entender o no alcancemos a creer con la incredulidad que pudiéramos tener, pues decírsela a Dios, tener esa confianza como lo hizo el Padre. Ya tus discípulos no pudieron, estoy flaqueando, pero ayuda a mi incredulidad. Él abrió su corazón de alguna manera, y esa fe en el Señor, de que a pesar de lo que estaba pasando, Él abriera ese entendimiento y decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, porque tú eres el único que puede, y aunque medio flaqueo, pero ayúdame, porque yo quiero creer. Y la vida cristiana está llena de estos momentos, porque encontrábamos en la historia de la mujer del flujo, que ella llegó convencida. Ella no tuvo dudas, ella se aventó, se aferró al manto de Jesús. Pero aquí vemos otra escena donde el Padre dice, Señor, ayúdame a creer. Y son estas etapas de nuestra vida cristiana, estos altibajos que hemos vivido porque hemos estado ahí. Pero en todo momento debemos tratar de acercarnos al Señor Jesús, aferrarnos a Él. Y como este Padre, si estamos pasando ahorita por un momento difícil, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a seguir confiando, que mi fe no falle. Y pasamos a la siguiente sección, que se llama el mayor en el reino. Y esta situación es bastante, pues, clarificadora de cómo los discípulos veían a Jesús. Jesús empieza a descender su camino de Jerusalén y hace un alto en Capernaum. Y entonces aquí sucede algo importante para Jesús. Les anuncia nuevamente que Él debe morir. Y algo curioso, lo comentábamos también, no le hacen caso. O sea, Jesús hace un anuncio importante y los discípulos tenían la cabeza en otro lado. Pareciera que, no sé si inconscientemente, el ser humano o nuestra naturaleza, al saber que algo malo viene, lo omitimos, lo ignoramos o no prestamos atención. Pero el Señor Jesús les estaba nuevamente diciendo, he de morir. Es necesario que yo muera, que sea entregado, que sufra. Y lo importante viene en que les dice de nuevo, y al tercer día voy a resucitar. Y aquí, si nos podemos adelantar a la lección cuando sea la crucifixión de Jesús, vamos a ver que se olvidaron totalmente de esta lección. Pero el Señor Jesús lo recalcó, que al tercer día habría de morir. Sin embargo, parecía que los discípulos tenían otra discusión más importante, aparentemente. Sí, o sea, Jesús quería instruirlos en ese momento con una verdad y una enseñanza muy importante. ¿Y qué venían haciendo los discípulos? Discutiendo quién iba a ser el mayor en el nuevo reino de Jesús. Es decir, qué puesto te iba a tocar a ti, qué puesto me iba a tocar a mí, quién iba a ser el subcomandante, quién iba a ser el sublíder ahí de las posesiones. Seguían pensando en Jesús como un líder terrenal. Militar, alguien que los iba a salvar de algo muy, muy fuerte, que era el yugo que tenían con los romanos, pero que Jesús venía a hacer algo muchísimo más importante. Y ellos se quedaron en esa pequeñez de lo terrenal. ¿Cuántas veces nosotros queremos que Jesús solucione nuestros problemas terrenales, pero no nos ponemos a pensar en que Jesús quiere solucionar nuestros problemas espirituales para la eternidad? Ahora nos podemos quedar con esa parte negativa del comportamiento humano, pero también debemos recalcar la paciencia y la calidad de maestro que era el Señor Jesús, porque aunque ya eran reiteradas ocasiones de necedad, de ceguez, de que eran
muy intrépidos como Pedro, que era salido para cosas no buenas. Y el Señor Jesús buscaba estos espacios. La lección de la semana pasada nos decía que a veces no buscaba la ruta más corta, sino una ruta larga para que nadie pudiera interrumpirlos y durante ese camino pudiera seguir instruyendo. Y los discípulos pensando en quién iba a ocupar el mejor puesto. El Señor Jesús de verdad que demostró una muestra de amor profunda, porque eligió a estas personas no por sus habilidades, no por sus aptitudes o la capacidad, la reputación que les precedía también, exactamente, sino porque esas piedras en bruto las iba a poder convertir en diamantes. Y es lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida también. Él sabe que nosotros podemos ser a lo mejor testarudos, que a lo mejor no podamos comprender a la primera. Y el camino del cristiano, del discípulo cristiano, es un camino largo, es un proceso en el cual vamos aprendiendo día con día, vamos conociendo a Jesús todos los días, así como lo hicieron los discípulos. Y yo tengo la plena certeza y confianza de que Jesús tiene la paciencia suficiente para instruirnos en nuestra vida. Todo está en que nosotros queramos y no desviemos la mirada como lo estaban haciendo los discípulos en este momento. Ahora, la lección que deja el Señor Jesús es una lección primordial, base en la vida cristiana, porque el liderazgo o los puestos, las posiciones no funcionan en el cielo como en la tierra, sino que es totalmente invertido. Entonces el Señor Jesús les dice: el que quiera ser el primero debe ser antes el siervo de todos. Y nosotros en nuestra iglesia así lo creemos, así lo practicamos, porque cuando aparentemente tú vas subiendo y subiendo, sí, y subiendo, y ya no eres un secretario, ya no eres un asociado, ya eres un anciano, un director de un departamento, un primer anciano. Pensamos que somos más importantes. Ya vemos el cargo de alguna manera que puede haber en la iglesia como un cargo terrenal de poder, por así decirlo. Yo puedo ser mejor que aquellos que a lo mejor no son ancianos, o mejor que aquel que es sublíder de alguna parte de la iglesia. O equivocadamente, los que estamos atrás también podemos verlo así. Es que ese hermano cambió desde que ya es así. Pero cuando uno llega a estar ahí, cuando uno tiene la bendición, el privilegio de estar ahí, te das cuenta de que hay más trabajo, sí, hay más cosas que hacer, hay más situaciones que atender, y quiere decir que la lógica divina nos dice que antes de ser el primero tenemos que servir a todos, y el que esté ahí en ese lugar está para servir, no para servirse. Exactamente, y Jesús mismo lo dijo: yo vengo a servir, no a ser servido. Y aquí la figura que utiliza Jesús para esta enseñanza es precisamente la de un niño. Toma a un niño, lo pone al centro de la conversación y dice: todos ustedes tienen que ser como él, porque el último va a ser el primero va a ser el último, y da esta enseñanza. Los niños en aquel tiempo no eran tan tomados en cuenta, y nosotros a veces cuando tenemos un niño alrededor, no le hacemos caso, no le ponemos tanta atención cuando estamos con otros adultos, pero Jesús nos hace que volteemos hacia él, tanto el más pequeño o el más grande. Jesús está enseñando que para que tú seas un líder tienes que ser como ese niño, el más pequeño, el más humilde. Y si nosotros llegamos a aceptar, a atender, a recibir a esa persona o a esa figura de pequeña, el Señor Jesús dice: quien recibe a este niño, me recibe a mí. Y si me reciben a mí, reciben por consecuencia al Padre. Entonces, qué bendición, qué oportunidad el poder servir a las personas. Quizás en una mente egoísta, afanada, ensimismada en el yo, sea complicado el llegar a entender esta verdad de que al servir eres el mayor. Porque lo que se nos enseña, lo que se nos inculca, somos bombardeados por esa idea de que si eres más, mientras más te sirvan, mientras más te atiendan, mientras más te obedezcan. Pero la lógica de Dios es distinta. Así es, y precisamente la segunda enseñanza que nos deja el Señor Jesús aquí es precisamente eso, que no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea tu aportación al evangelio, al ministerio, todos tenemos algo que hacer, ¿no es así? Exacto. Y continuando en la secuencia del pasaje de la Biblia en Marcos 9, del 33 al 41, vemos que el Señor Jesús les está explicando esto, les está enseñando, y de repente un discípulo pregunta otra cosa y ahora lo lleva para otro tema. Entonces es ahí donde vuelvo a repetir, qué paciencia, qué amor del Señor Jesús, porque ahora le preguntan a Jesús:
Bueno, Señor Jesús, hemos visto que hay otra persona que echa demonios en tu nombre, pero no nos sigue, pero no está aquí con nosotros, no es el 13º de este grupo. Entonces el Señor Jesús enseña lo que estabas comentando. Cada uno de nosotros, si lo que hacemos, lo hacemos en bien del Evangelio, en el nombre de Cristo, pensando en eso, donde quiera que estemos, podemos aportar algo. ¿Qué quiere decir? Que quizás hay personas fuera de este redil que con sinceridad, con honestidad están sirviendo al Señor, y a veces queremos señalarlos que porque no guardan el sábado. La luz va a llegar, el Espíritu Santo hará que esa bendición llegue a sus vidas. Pero ¿qué le dice a los discípulos? No se lo prohíbas. Déjalo que lo haga, porque lo que hace está haciendo o contribuyendo a la tarea que estamos haciendo. No porque no lo hace a tus formas o como tú piensas que está o en bien. Nuestro grupo. Exactamente, o no está acá, quiere decir que lo que hace no está sirviendo. Al contrario, déjalo. Porque quien no está con nosotros es. El Señor Jesús es sabio. Entonces, a ver, esto no hay forma en que nosotros podamos tener dudas, cuestionamientos, porque la Biblia se explica sola y vamos sorprendiéndonos. No sé si a ti te pasa, pero nos vamos sorprendiendo de que a lo largo del estudio de Marcos vamos entendiendo o confirmando con lo que estudiamos las semanas anteriores. Así es, y cómo el ministerio de Jesús por sí mismo lleva un camino, lleva un proceso. Y como decías, es hermoso ver cómo con paciencia Jesús está ministrando, enseñando, instruyendo a los discípulos, y ese mismo Jesús es el que nos está instruyendo hoy en día a cada uno de nosotros. Ahora, al final, el versículo 41 dice: cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo poco o mucho que tú hagas en nombre de Cristo, en favor de la obra, no pasa desapercibido en el cielo. El Señor Jesús lo tiene en cuenta. Así sea muy vistoso o quizás nadie lo está viendo, pero si es en favor de Dios, Él sí lo está tomando en cuenta. Es importante que esto lo tengamos en mente, porque a veces decimos, bueno, ¿qué puedo hacer yo por la obra, no? Y vemos grandes predicadores que convierten a muchas personas. Ya decimos, bueno, pues yo no puedo hacer eso, y nos quedamos ahí. No, hagamos algo, por más mínimo que sea, como dices, va a ser recompensando siempre y cuando lo hagamos pues teniendo en cuenta que estamos haciéndolo para la obra de Cristo. Apliquemos el versículo: hasta un vaso de agua en nombre de Cristo es tomado en cuenta. Y vamos a la última parte de nuestra lección, porque aquí también Jesús está instruyendo a sus discípulos sobre cómo entrar en el reino. Y aquí estos versículos, nuevamente, si tenemos una visión superficial, podemos entender de otra manera lo que Jesús estaba diciendo. Y aquí viene algo muy importante. Estos versículos nos están indicando una enseñanza sobre la importancia de que debemos poner nosotros como cristianos en tener bien visto hacia dónde queremos llegar. Y algo importante que debemos destacar es que cuando el Señor Jesús da una lección, si los elementos que va a usar son en sentido figurado, toda la enseñanza es en sentido figurado. Pero cuando habla en un sentido literal, también toda la enseñanza es en un sentido literal. No mezcla para que no nos confundamos. Entonces, en este versículo en este pasaje debemos entender eso para no caer en un error y decir, entonces en esta ocasión el Señor está hablando en forma literal y así lo vamos a entender. Si todo el sentido es así, pero no podemos ir mezclando esto sí, esto no, sino que el Señor Jesús deja claro. Entonces va enlistando las ocasiones de caer. Así es, y en Marcos 9, si no me equivoco, 42 al 48, vienen precisamente estos versículos. No sé si te gustas leerlo, por favor. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Y el 47 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo.
El 49 dice, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces, aparentemente el Señor nos está diciendo que si cometemos algún error en la vida por alguna parte de nuestro cuerpo, nos debemos mutilar. Y también está usando el elemento del infierno, porque habla acerca de donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y también habla acerca de es mejor entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno. Entonces, ¿cómo entendemos esta parte? Sí, como decía, si lo entendemos literalmente, quiere decir, o llegamos a dos conclusiones, que si podemos entrar al reino de los cielos, van a entrar mutilados. O sea, es decir, puede entrar alguien sin un ojo, puede entrar al reino de los cielos alguien sin una pierna, sin un pie, cuando la realidad es que el cuerpo será transformado y lo que nosotros conocemos como carne va a ser transformado completamente. Entonces aquí estamos viendo que no está hablando Jesús de manera literal. También podríamos llegar a la conclusión de manera literal hablando de que en el infierno va a haber personas completas, o sea, no mutiladas porque pecaron y no se cortaron nada, pero van a estar con su cuerpo completo por lo menos en el infierno. Entonces, y sufriendo en el fuego eterno. Y sufriendo en el fuego eterno. Entonces, no es una... retóricamente estamos hablando de una hipérbole, podríamos decir, una exageración. Exactamente. Está señalando Jesús la importancia de que como cristianos no debemos caer en el pecado. Tenemos que hacer hasta lo imposible para mantenernos en el camino de la rectitud. Por eso dice, mejor sería que nos atáramos una cuerda al cuello, una piedra al cuello y que cayéramos en el mar. Es decir, haz lo imposible para no caer. Lo importante a resaltar aquí es dimensionar el peligro del pecado. Qué complicado sería para nosotros cortarnos un brazo con un serrucho, extirparnos un ojo. Entonces, así de difícil, así de complicado, así de grave y serio es el pecado. Es mejor quitar esos elementos de nuestra vida que nos pueden hacer pecar a que nosotros los mantengamos y muy importante también al principio dice que seamos piedra de tropiezo para alguien más. Eso es un llamado a los maestros, a los líderes, todos los que tienen gente por debajo de ellos, no en un escalafón de superioridad, sino que influencia, instrucción, enseñanza, la responsabilidad es grande. No vaya a ser que porque un momento difícil tuyo, de enojo, explotas y los pequeños te ven y van a decir, pero es que mi maestro, mi líder, así actuaba en la iglesia y gritaba y señalaba y ofendía. Pues si la iglesia es así, mejor me voy. Sí, hacer que otras personas caigan en pecado, ya sea que lo provoquemos a propósito o por omisión o porque no nos dimos cuenta, pues aquí está diciendo Jesús la gravedad de lo que es. Entonces es importante que como líderes podamos saber cuál es la posición y la influencia que tenemos sobre los demás y también conocer que tenemos una responsabilidad, de que debemos ser buen ejemplo y aunque no somos perfectos y nos podemos equivocar, saber que en Cristo Jesús tenemos perdón, redención y sobre todo que podemos ir mejorando. Entendiendo eso, ya podemos dimensionar ahora la gravedad del pecado y el alcance que tienen nuestros actos. Una gran responsabilidad que solamente procurando todos los días a nuestro Señor Jesús podemos ir moldeando nuestro carácter, ir mejorando. Y es que con el paso de los años, pues tú y yo lo sabemos, ¿no? Vamos madurando, vamos aprendiendo, vamos mesurando nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras palabras. Y cometemos errores, pero con el paso de tiempo, como vemos las consecuencias, uno tiene que ir aprendiendo, más allá de una experiencia secular o porque vas creciendo de edad, de la mano de Dios, de todo lo que vas estudiando, de todo lo que vas aprendiendo, de tu relación personal con Dios. Ese es el mayor impacto que hace que nuestro carácter cambie. Sí, y nos podemos ver reflejados precisamente en la experiencia de los discípulos. Pedro, tanto que lo mencionamos como alguien que levantaba la mano, alguien que tenía mucho ímpetu, que reaccionaba, que era muy diferente, pues llegó a ser el gran líder que fue y con un carácter completamente diferente. En manos de Dios todo es posible. Y antes de que terminemos, me gustaría leer nada más un pasaje de Mensajes Selectos, tomo 1, página 100, de Elena G. de White, que dice: todo leal y abnegado obrero de Dios tiene la disposición de gastar y ser gastado por causa de otros.
Cristo dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:25. Mediante esfuerzos fervientes y reflexivos para ayudar donde sea necesario, el verdadero cristiano muestra su amor a Dios y a sus prójimos. Quizá pierda su vida en el servicio, pero cuando venga Cristo para reunir sus joyas, la encontrará otra vez. La invitación entonces de esta semana es que podamos dejar todo lo que nos detenga de seguir al Señor Jesús y vayamos hacia Él. Vayamos con responsabilidad, con amor hacia las demás personas, sabiendo que todo lo que hagamos es tomado en cuenta por el Señor Jesús. Así es. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguir al Señor Jesús? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.